La primera cosa que llama la atención, si comparamos esta temporada electoral con las elecciones anteriores, es que hay o hubo la sensación, a diferencia de otras campañas, de que el resultado de la campaña ya estaba decidido con cierta anticipación. Segunda cosa que llamó también mucho la atención en esta campaña es el hecho de que uno tuvo la impresión de que a lo largo de la campaña hubo que la lucha se daba no tanto por el primer lugar, sino por el segundo lugar. La percepción general. Percepción general es que sí, desde luego fueron muchos de ataques, hubo muchos ataques personales, se buscó denigrar a la calidad moral de los distintos candidatos, pero ahí también hay dos cosas que llaman la atención. Cuando se hablaba cuando uno pensaba al inicio de la campaña en ataques personales, en campañas negativas, muchos lo pensaban como algo que iba a crear una situación de polarización entre el candidato que ocupaba el primer lugar en las encuestas y el conjunto de los demás candidatos. La primera cosa que llama la atención es que si bien hubo de esas campañas no funcionaron. Y ahí el efecto fue, de cierta manera, disminuir su capacidad, se anularon mutuamente, disminuyeron su capacidad de reducir, que uno de los dos pudiera reducir la brecha que los separaba del candidato que ocupa el primer lugar en las encuestas. Fueron tres formatos distintos. Mi impresión es que el debate o el formato que fue el más eficiente fue el primero. Bueno, en el segundo, esa participación de la ciudadanía, digamos, ahí vimos que no existe realmente esa práctica o esa costumbre y no dio los efectos que uno hubiera podido esperar. Y en el tercer debate, digamos, no presentó, digamos, ese dinamismo y esa obligación a responder por parte de los candidatos que hemos visto en el primer debate. Quizás ahí la mayor decepción es que los debates, tomando en consideración las estrategias adoptadas por los candidatos, no sirvieron realmente para que hubiera una discusión de las propuestas políticas de los candidatos. Yo creo que es algo sumamente preocupante y es algo que pone en evidencia una realidad que cuya existencia ya sospechábamos. Es decir, que en ciertas zonas del país, las zonas donde hay más actividades de grupos delincuentes asociados en gran parte al narcotráfico, pero también a otras actividades como la ordeña de petróleo, etcétera, etcétera, de gasolina, digamos, lo que nos muestra es que en efecto hay un problema muy, muy serio en el país, digamos, yo diría la periferia del sistema político, y es una cuestión que nos obliga a reflexionar sobre las condiciones en las cuales se da el ejercicio democrático. Pero lo que sí hay, y que hemos visto en otros países, tanto, digamos, países donde hay una democracia consolidada, como en países en que la democracia está más frágil en proceso de consolidación, es que lo que estamos observando aquí
como se vio en Europa, como se vio en Estados Unidos, como se ve en otros países, es una crítica muy dura frente a la democracia liberal representativa tradicional, que se organiza en torno a partidos políticos establecidos. La primera cosa es que hay que aceptar los resultados, es decir, que cualquiera que sean los resultados, es decir, que gane un candidato con mayoría absoluta, que gane un candidato con o sin situación de gobierno dividido, es decir, con o sin apoyo mayoritario en el Congreso o en una de las dos cámaras del Congreso. Entonces yo creo que eso es la primera cosa y que es muy importante. Pero la segunda cosa también es que cualquiera que sea el resultado de la elección, hay que cuidar mucho nuestras frágiles instituciones democráticas. Ojalá que la situación post 1 de julio permita también la consolidación de nuestras instituciones democráticas.